Hola chicos, buenas tardes. Bien, siendo ya las 5:16, vamos a dar inicio a la segunda sesión de Microeconomía 1 dictada por Álvaro Pablo Gálvez Matos. En esta sesión, chicos, en breve les mandaré un formulario para que puedan dejar sus comentarios y sugerencias para el proyecto Cachimbiemos para tener posibles mejoras a futuro y ofrecerles una mejor calidad de servicio. Así que Álvaro, comencemos, por favor. Sí, buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a todos los aquí presentes. Ahora voy a compartir pantalla. Listo. Antes de comenzar, voy a compartirles dos links, uno de Drive y otro de Mega, donde van a poder encontrar la bibliografía que se usa durante el curso de Microeconomía 1 y Microeconomía 2. Y así van a tener ya no que estar buscando, porque el profesor Macines es un profesor que cada clase va a salir con un libro distinto. No tienen que leerlos enteros, pero sí son buenas guías como manuales, para cosas bastante puntuales. Entonces les voy a hacer el envío. En esos dos links van a poder encontrar cualquier libro de microeconomía que vayan a necesitar. Particularmente yo les recomiendo el libro de Carrasco, que es el libro con el que yo trabajé, Microeconomía 1, Microeconomía 2, y que sus ejercicios en la parte aplicada son exactamente los mismos que usa el profesor en sus evaluaciones. Salvo cambiar uno que otro número, son el mismo problema. Entonces, ¿qué se va a hacer el día de hoy? Sería pasar a la segunda parte del curso que corresponde a teoría del productor y a economía perfecta. Supuestos de la empresa. Primero, en la primera parte del curso nosotros vimos el comportamiento del consumidor como un agente que va a maximizar una función de utilidad dada. Sin embargo, la empresa ya no se le puede tratar de la misma forma, del mismo paradigma que al consumidor. La empresa también es un agente económico, pero la empresa ya no va a querer maximizar su utilidad, sino va a querer maximizar sus beneficios. Los beneficios nosotros los vamos a entender como la diferencia entre ingresos y costos. Costos que no únicamente son contables, sino también costos económicos. Es decir, se toma en cuenta el costo de oportunidad, entre otros, para poder hacer su cuantificación. En ese sentido, el enfoque técnico de la empresa considera a la empresa como una organización que adquiere factores productivos e insumos y mediante la combinación con una tecnología dada, se convierte en bienes y servicios. Es decir, la empresa recoge insumos que pueden ser en insumos y mediante la transformación usando el capital y usando el factor trabajo van a poder convertir estos insumos en bienes y servicios para consumo. La empresa opera bajo el objetivo de la maximización de beneficios entendido como la diferencia entre ingresos y costos. El modelo más básico de producción contempla el trabajo y el capital como los únicos factores productivos. Y esto es simplemente con fines didácticos, ¿no? Al ser únicamente dos insumos, dos capital y trabajo, entonces se va a poder hacer el método gráfico, que posteriormente se va a ver. Función de producción a corto plazo. La función de producción a corto plazo, ¿qué es lo que va a considerar? Va a considerar que uno de los insumos, el factor capital, va a ser un factor dado. En otras palabras, en el corto plazo la empresa no va a poder cambiar el stock que tiene de capital. La empresa va a empezar el proceso con 10 unidades de capital, 10 maquinarias, y se va a quedar con esta misma cantidad durante todo el proceso productivo. Por su parte, la función de producción a largo plazo, o mejor conocida como isocuanta, va a considerar que se puede sustituir tanto factor trabajo como factor capital. En otras palabras, va a existir un grado de sustitución entre el trabajo y entre el capital. Y así va a tomar la forma, una forma ya conocida, ¿no? Que es la forma de la curva de indiferencia. Algunos conceptos básicos. Eh, los productos medios de los insumos, sea capital o sea trabajo, son únicamente el cociente obtenido de la producción total entre el factor a considerar. ¿Y esto que nos relata? ¿Cuánta participación de la producción tiene un factor dado? Generalmente la empresa va a optar porque estos valores sean los máximos posibles, porque eso relataría que la empresa está
algo que posteriormente vamos a llamar economías de escala. Ahora, los productos marginal del capital y del trabajo son simplemente la derivada de la producción con respecto a los factores. Ya de la clase anterior y en esta clase se van a dar cuenta que microeconomía uno y microeconomía 2 son únicamente derivadas. Cualquier tipo de problema se va a resolver únicamente con las derivadas. Entonces, tener una base sólida de matemática les va a servir bastante para poder afrontar las evaluaciones. Relación técnica de sustitución. Indica la proporción en que una empresa está dispuesta a renunciar a una cantidad de factor, como el capital, para utilizar una unidad adicional de otro factor, como el trabajo, sin que la producción total se vea afectada. En otras palabras, es la pendiente de la isocuanta, ¿no? Porque va a existir un grado de sustitución entre el factor trabajo y el factor capital. Y la RTS, o relación técnica de sustitución, ¿qué es lo que hace? Va a cuantificar este grado de sustitución, siendo la pendiente. Rendimiento de escala, largo plazo. La empresa puede optar por variar sus factores. Por ejemplo, yo puedo decidir contratar el doble de trabajadores o puedo decidir invertir el doble en maquinarias. Sin embargo, esta variación no va a tener el mismo impacto o puede tener el mismo impacto sobre la producción. El rendimiento constante de escala, ¿qué es lo que nos dice? Que si tú varías en una misma proporción T, tanto capital como trabajo, por ejemplo, duplicas ambos factores, entonces la producción va a verse también duplicada, de tal manera que la variación va a ser igual. Sin embargo, en rendimientos crecientes de escala, si tú duplicas capital, duplicas trabajo, la producción va a crecer por encima del doble. Por ejemplo, puede crecer 3 o 4 veces. ¿Y qué va a determinar esto? Lo va a determinar la forma de la función de producción. Asimismo, la forma de la función de producción va a depender de factores tecnológicos, de división de trabajo. La organización de la empresa es la determinante para que la producción, su crecimiento sea el óptimo, dado el crecimiento de los factores. Ahora, acá abajo pueden intentar con otra función de producción, que en este caso, si ustedes hacen el mismo variación T, van a obtener que son rendimientos decrecientes de escala. En otras palabras, que ante la variación T de los factores productivos, la producción va a crecer menos de lo que debería, es decir, menos que T. Elasticidad de la producción. La elasticidad producto-factor mide la sensibilidad de la producción de una empresa ante cambios en la cantidad de un factor de producción utilizado, como el trabajo o el capital. Resumiendo, indica cuánto varía porcentualmente la producción cuando se modifica en un 1% la cantidad de un factor, manteniendo los demás factores constantes, en ceteris paribus. Es decir, ya esta elasticidad nos habla de variaciones porcentuales, a diferencia de la RTS que únicamente nos hablaba de grados de sustitución. Y simplemente esta elasticidad producto-factor va a ser el cociente de las productividades marginales de capital y trabajo. Otra elasticidad de la producción sería la llamada elasticidad de sustitución, que se va a representar con una letra sigma del alfabeto griego, y mide la variación porcentual de K sobre L ante una variación porcentual de la relación técnica de sustitución a lo largo de una isocuanta. En otras palabras, mide la facilidad con que se pueden sustituir los factores productivos. Si la RTS nos decía que existía un grado de sustitución, lo que va a hacer la elasticidad de sustitución nos va a cuantificar esta variación. Y se puede expresar como el cociente de las derivadas del logaritmo natural de la relación capital y trabajo existente al inicio de la producción sobre el logaritmo natural de la relación técnica de sustitución. Y acá abajo, como dice, ¿no? La relación técnica de sustitución es la pendiente sobre un punto de la isocuanta, mientras que sigma mide la curvatura de la isocuanta. Si es más curvada, obviamente va a existir un grado de sustitución mayor. Vas a tener que renunciar a una mayor cantidad de un factor para poder acceder a otra unidad del factor que sobre, ¿no? Función de producción a corto plazo, etapas de la producción. La función de producción común va a tener la forma de una función al cubo, una función cúbica, que ustedes sabrán va a delatar rendimientos marginales de un factor. En este caso, al ser corto plazo, nosotros hemos considerado el factor capital como constante, mientras que lo que varía alrededor de toda esta curva va a ser el factor trabajo. Así, en este punto de aquí, nosotros vamos a poder empezar la llamada etapa 2 de la producción, o también lo que vamos a llamar como un óptimo técnico, que es donde la empresa va a poder maximizar sus beneficios antes
de que empiecen los rendimientos marginales decrecientes del factor. Y bueno, en la etapa 3, cuando la productividad marginal del factor es cero, que sería este punto de aquí, se le conoce como un máximo técnico, porque es el punto máximo en que puede producir la empresa antes de que contratar una unidad más de factor trabajo genere que la producción caiga en lugar de subir. Y acá se resume, ¿no? La etapa 1 de la producción va desde el origen hasta el punto B, es decir, hasta este punto, donde la productividad marginal y media del trabajador son iguales. La etapa 2 se le llama zona económica, es decir, que en toda esta etapa 2 se va a dar el proceso de decisión de producción de la empresa. Cualquier factor trabajo que se ubique entre estos puntos va a poder ser el óptimo, y ya la optimización va a depender de un proceso que se va a dar más adelante. Y finalmente la etapa 3 inicia en el punto de productividad marginal cero, es decir, la producción se empieza a caer, se vuelve negativa. Cuando el producto medio del trabajo tiene el máximo valor se le conoce como óptimo técnico, y cuando la productividad marginal es igual a cero se le conoce como máximo técnico. Es decir, los dos puntos aquí, ¿no? Donde inicia la etapa 2 y donde inicia la etapa 3. Ahora planteo un pequeño ejercicio donde nos dan una función de producción, KL al cuadrado menos un tercio L al cubo, teniendo en cuenta que a corto plazo la cantidad de unidades del factor capital es 10. Es decir, en el corto plazo nosotros tenemos que mantener esto constante, ¿no? Y nos piden en el punto A hallar la productividad media del trabajo y la productividad marginal del trabajo. Para el B nos piden hallar trabajo, producción, productividad marginal, productividad media, el inicio de rendimientos decrecientes de L, es decir, donde inicia la etapa 2. Para el C nos piden lo mismo, pero el inicio de etapa 2 de producción, y para D nos piden lo mismo y el inicio de la etapa 3 de producción. A. Tomando en cuenta que K es igual a 10, la función de producción queda como, y esto es simplemente reemplazando K igual a 10, ¿no? Entonces nos va a quedar esto. Para hallar la productividad media tenemos que dividir esto entre L, y para hallar la productividad marginal tenemos que derivarlo. Para B, en A se produce el inicio de rendimientos decrecientes, es decir, que la derivada de la productividad marginal debe hallar su punto máximo. Por eso la derivada del producto marginal es igual a cero. Haciendo esa igualación vamos a encontrar que L es igual a 10 en este punto. Ahora, para C nos pedían el inicio de la etapa 2 de producción. Para el inicio de etapa 2 de producción nosotros podemos hacerlo simplemente como la igualación del producto marginal y el producto medio. Entonces, haciendo esa igualación nos va a dar que L es igual a 15. Y en este punto es donde va a tener que operar la empresa porque es su óptimo técnico. Y finalmente nos pedían hallar el punto donde inicia la etapa 3 de producción, que es el producto marginal igual a cero. Haciendo esa igualación nos da que L es igual a 20. En otras palabras, si la empresa contratara a un trabajador número 21, su producción en lugar de aumentar va a tener que disminuir, siendo algo ilógico para la empresa, ¿no? Recta isocostos, que tiene la forma de una restricción presupuestaria, ¿no? Va a tener la forma C igual a WL más RK, donde C es el presupuesto de la empresa, W es el salario que se le paga al trabajador, y R va a ser la renta que se le por el uso de la maquinaria al propietario de la máquina, y representa todas las combinaciones posibles de dos factores de producción que tienen el mismo costo total para una empresa, presupuesto. Y es que la empresa va a tener un presupuesto fijo, la empresa no puede decidir adquirir más factores sin contar con el dinero para esto. Entonces la empresa empieza en un inicio con un capital de trabajo que va a tener que destinar a sus actividades de operación, y este va a ser el C. Optimización en la producción. Si nosotros en teoría del consumidor veíamos este proceso de optimización como una maximización de beneficio, ahora nosotros vamos a tener que ver para la empresa como una minimización de los costos, sujeto a un nivel de producción óptimo, deseado. Y se produce en el punto de tangencia entre la recta ISO cuanta y la recta ISO costos. Obviamente esto lo estamos tomando a largo plazo. En otras palabras, su principio equimarginal va a ser el cociente de productividad marginal del trabajo sobre el productividad marginal del capital igual al cociente de los precios relativos, que es W y R. Cuando se cumpla esto, nosotros vamos a poder hablar de que se está cumpliendo un punto de tangencia de la recta isocostos y la recta isocuanta.
Y esto se puede plasmar en un Lagrange, que es la herramienta por excelencia que se usa, que al resolver vamos a poder encontrar lo que se llaman las demandas condicionadas de los factores K y L, que son demandas de factores que están sujetas a los precios relativos, salario y renta, pero también a la producción. Esto porque es importante porque en microeconomía 2 nosotros dejamos de ver las demandas condicionadas y pasamos a ver las demandas no condicionadas, que en lugar de tener en cuenta una producción óptima, nosotros vamos a tener en cuenta el precio. Entonces la empresa va a decidir cuántos factores contratar dependiendo del precio de mercado del producto. Ahora planteo un ejercicio. Dado que la función de producción es 8K L, ambos al exponente un cuarto, hay la demanda condicional de los factores. Si ustedes resuelven por Lagrange esto o por principio que marginal, van a llegar a que K es igual al cociente de precios relativos por el otro factor y L de manera similar, ¿no? Resolviendo para L y K en la función de restricción se llega a estos valores, ¿no? Porque ustedes saben que lo anterior encontrado no son demandas, sino que van a tener que reemplazar esto en las funciones de restricción, que es la función aquí, ¿no? Entonces van a encontrar que estas sí son las demandas condicionadas. Y si ustedes reemplazan estas dos demandas condicionadas en la función objetivo, que vendría a ser la función de costos, C igual a WL más RK, van a encontrar la función de costo mínimo de la empresa, que va a ser la función que la empresa tiene por racionalidad que tiene que minimizar. La empresa, mientras menos presupuesto tenga que destinar a los factores, se puede decir que va a maximizar su beneficio. Acá justamente lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? La demanda no condicionada de los factores, que son demandas que dependen del precio de mercado del producto. Y en este caso se va a cambiar. La función objetivo va a ser la función de ingresos de la empresa, entendido como precio por la cantidad de producción. Sin embargo, hay que considerar que esto es dado que exista competencia perfecta. Porque si no existe competencia perfecta, por ejemplo, si la empresa es monopólica, monopsónica, oligopólica, entonces la empresa va a poder influir en los precios del mercado, de tal manera que nosotros vamos a tener aquí un P en función de Q. Y su proceso de optimización va a ser algo más complicado, pero sigue siendo únicamente derivación. Y eso ya se ve en microeconomía 2. Teoría de costos de la empresa. La teoría de costos de la empresa es una rama fundamental de la microeconomía, que se enfoca en el estudio y análisis de los costos de producción de una empresa. Su objetivo principal es comprender cómo las empresas toman decisiones sobre cuánto producir y a qué precio vender sus productos, basándose en la estructura de sus costos. El modelo básico de costos es el ya visto anteriormente, ¿no? C igual a WL, donde L, el factor trabajo, va a depender de la producción, más RK, que K también va a depender de la producción, considerando que el factor capital va a ser constante a corto plazo. Ese supuesto para corto plazo se va a mantener siempre. Y algunos conceptos de la teoría de costos serían el costo fijo, que es el costo que no va a depender de la producción. Por ejemplo, si tú tienes que adquirir una planta antes de empezar a producir, es un costo que no depende de la producción, es un costo en que tú vas a incurrir. Sin embargo, esto no se debe confundir con el concepto de costo hundido, que es un costo al que tú realizas con el fin de obtener algo que finalmente no lo obtienes. En otras palabras, es un costo perdido. Son dos conceptos totalmente distintos. El costo variable es el costo que varía con el volumen de producción. Es decir, si yo decido producir más, yo también voy a tener que adquirir una mayor cantidad de insumos para poder producir ese algo. Si yo quiero producir más lápices, consecuentemente voy a tener que comprar más grafito. Entonces, este tipo de costos van a variar dependiendo de cuánto uno decida producir. Y el costo total es pues simplemente la suma de costo fijo y costo variable. El costo medio es el costo total, lo que te salga a producir sobre la cantidad de producción, que en otras palabras es cuánto te cuesta producir una unidad del producto. Y el costo marginal es la variación de los costos cuando varía la producción en una unidad. En otras palabras, es la derivada de la producción cuando varía, disculpa, la derivada de los costos cuando varía la producción. Y bueno, esta va a ser conocida como la función de costos. Como pueden ver, los costos fijos son una recta lineal que delata que los costos fijos no van a variar, van a permanecer estáticos en toda la producción. Por su parte, los costos variables sí que van a variar con la producción y consecuentemente los costos totales también lo van a hacer.
Y los costos marginales van a tener esta forma, igual que los costos medios. Algo bastante necesario de mencionar es que los costos marginales siempre van a cortar al costo medio y al costo variable medio en su punto mínimo. Eso es algo que se va a cumplir siempre y que, como van a ver después en la función de oferta de la empresa, esto va a ser el determinante para hallar el punto de cierre de la empresa. Es decir, cuando la empresa, pasando ese punto, va a tener que dejar de operar. Aunque no se aprecia en la figura, conforme se incrementa la producción, los costos fijos medios también disminuyen. Y es que si yo tengo un costo fijo de 100, conforme yo aumente la producción, ese costo fijo de 100 se va a tener que distribuir sobre todas las unidades producidas. Consecuentemente, este costo en el que se incurrió va a ser cada vez menor. Una relación importante a detallar es que cuando el producto marginal alcanza su punto máximo, eh, el costo marginal estará en su punto mínimo, es decir, llevan una relación contraria, los marginales y los medios, porque cuando el producto medio también tenga un máximo, el costo variable medio será un mínimo. Y eso se puede demostrar matemáticamente. Yo acá he puesto para el producto y costo medio, donde se empieza con la igualación de CV igual a VL, que divididos todos entre Q. Entonces me queda que el costo variable medio es igual al salario sobre el producto medio del trabajador. En otras palabras, sube el producto medio, cae el costo variable medio. Sube el costo variable medio es porque está cayendo el producto medio del trabajador. Van a llevar una relación contraria. Ahora, costos de largo plazo. El tema de costos de largo plazo es bastante interesante, y es que la curva de costos de largo plazo no va a ser más que una envolvente de todos los costos de corto plazo. En otras palabras, la empresa incurre en costos de corto plazo, que van a ser todas estas curvas de color azul, y cuando uno hace la sumatoria de estos costos va a poder encontrar la curva de costos de largo plazo. Sin embargo, como pueden apreciar, nada más hay una curva de costos de corto plazo que va a cortar a la de largo plazo en su punto mínimo. Es decir, van a compartir un punto mínimo. Esto va a ser determinante para lo que ahora voy a mencionar, eh, que es el concepto de economías de escala. ¿Qué es una economía de escala? La economía de escala nos dice que la empresa se vuelve más eficiente al producir más, es decir, que sus costos medios van a empezar a caer. ¿Y esto dónde se puede ver? Se puede ver en la curva 1, en la curva 2, en estas dos curvas. Como pueden ver, si la empresa produce más, entonces va a incurrir en costos medios de corto plazo menores. En otras palabras, a la empresa le conviene seguir produciendo, seguir contratando factores para poder seguir produciendo porque va a producir costos medios cada vez menores. Es decir, que aún no ha llegado a su óptimo técnico. Por su parte, por ejemplo, para la curva de costos 4, ahora la empresa va a incurrir en costos medios crecientes. En otras palabras, esto ya no le va a favorecer. Y eso se va a conocer como deseconomías de escala, que nos dice que la empresa, si empieza a producir más de lo que ya produce, va a volverse más ineficiente, en tanto que va a gastar más para producir menos. Eso es lo que nos relata los conceptos de economía de escala y deseconomía de escala. Consecuentemente, en el punto donde ambas cortan en su punto mínimo, entonces se puede decir que no existen ni economías de escala ni deseconomías de escala, sino que se va a llamar un concepto de aquí. Bueno, no lo he puesto, pero se llama como economías de alcance. Ya. Y aquí planteo un ejercicio de costos, donde nos dan una función de producción. Q es igual a KL y sus respectivos exponentes, donde nos dan de datos el salario, nos dan de datos la renta y nos dan el capital a corto plazo, ¿no? Y nos piden hallar las funciones de costo, costo medio, costo marginal de corto plazo y largo plazo, y hallar la cantidad productiva donde son tangentes la curva de costo medio, de corto y de largo plazo. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer en corto plazo? Únicamente reemplazamos el valor de K en la función de costos, ¿no? Si nos dicen que K en corto plazo es 8, nosotros lo vamos a introducir aquí. De tal manera que nos va a quedar esta función de costos. 81 por el factor trabajo más 256. Si nosotros tomamos esta función de producción y esta función de costos, nada más en el corto plazo lo que tenemos que hacer es despejar este L. Tenemos que despejar el factor trabajo.
debido a que ya no tenemos un factor de capital que tengamos que considerar, ¿no? Entonces, si hacemos ese despeje, nos queda que el punto óptimo del factor trabajo es lo que aquí tenemos, ¿no? La cantidad producida sobre 2 y todo eso elevado al exponente 2 tercios. Si nosotros reemplazamos esto en la función de costos, entonces vamos a tener la función de costo mínimo de corto plazo. Y con esta función de costo mínimo de corto plazo, si nosotros dividimos esto entre Q, vamos a obtener el costo medio de corto plazo. Y si lo derivamos con respecto a Q, vamos a obtener el costo marginal de corto plazo. Entonces con esto quedaría el punto A. Ahora, para largo plazo, el capital ya no es constante, el capital es variable. Entonces ahí se tiene que hacer cumplir el principio equimarginal, que es relación técnica de sustitución igual a la pendiente de la recta isocostos, W sobre R. En otras palabras, el cociente de las productividades marginales es igual a la división de W sobre R. Si nosotros derivamos esta función de producción, vamos a poder obtener las productividades marginales, que nos queda este cociente de aquí, ¿no? Y lo vamos a igualar al cociente de W sobre R. Si nosotros despejamos para K y despejamos para L, vamos a obtener estas simples igualaciones, ¿no? Donde K es igual a 81 sobre 64 por L y L es igual a 64 sobre 81 por K. Si nosotros reemplazamos estos datos en la función de producción o función de restricción, obtenemos las demandas del factor capital y obtenemos la demanda del factor trabajo. Y simplemente si nosotros reemplazamos esto ahora en la función de costo, vamos a obtener la función de costo mínimo, que sería esto de aquí. 6 por 81 a la 2 tercio por Q. Y si nosotros esta lo dividimos entre Q, vamos a obtener el costo medio, y si lo derivamos con respecto a Q, vamos a obtener el costo marginal, donde vamos a poder apreciar que ambos son iguales. En otras palabras, no existe ni economías de escala ni deseconomías de escala, existe rendimientos constantes de escala. Y esto se cumple en el punto que Q es igual a 2,61. Ahora, yo les voy a presentar un concepto llamado economías de alcance. Y después de esto vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos. Las economías de alcance fueron propuestas por primera vez por Alfred Marshall, un economista neoclásico bastante conocido por su análisis de equilibrio parcial, donde él únicamente considera a la economía como un único mercado que se tiene que estabilizar, ¿no? Que va a llegar a un equilibrio, a diferencia de Leon Walras, que plantea un modelo de equilibrio general de la economía. Sin embargo, en este caso, las economías de alcance para Marshall relatan cómo una empresa podría ser más eficiente, podría, es una posibilidad, al producir dos bienes en conjunto que si los produjera individualmente. Es decir, que si una empresa en un caso subjetivo pueda llegar a producir dos bienes en lugar de uno solo, podría ser incluso más eficiente de que si produjera estos dos bienes por separados. Si el, Acá planteamos el cociente que revela el valor de las economías de alcance, ¿no? El costo de producir el bien uno más el costo de producir el bien 2 individualmente, menos el costo de producir ambos bienes en conjunto, sobre el costo de producir ambos bienes en conjunto. Si este cociente es positivo, entonces vamos a decir que conviene la producción conjunta. Es decir, que la empresa va a ser más eficiente si produce los dos bienes en conjunto, los dos a la vez. Y si este cociente es negativo, entonces no existe economías de escala y conviene la producción individual. ¿Por qué? Porque si este economías de alcance es negativo, entonces vamos a poder decir que la empresa está afrontando costos medios decrecientes, que es lo que ya antes le mencioné, ¿no? Economía de escala. Si la empresa sigue produciendo estos bienes individualmente, entonces va a ser cada vez más eficiente, de tal manera que nosotros le podríamos recomendar al empresario que produzca más, ¿no? Que empiece a producir más porque va a percibir mayores beneficios pese a los rendimientos marginales decrecientes de los factores. Eh, Ahora con esto vamos a empezar un pequeño break de 10 minutos porque el moderador tiene algunos problemas de conexión para la grabación, entonces con eso pararíamos un momento, ¿vale? Y seguimos a las 5:55.
Sí, chicos, nos vemos a las 5:55. Tomemos un pequeño break.
Bueno, ya continuaré en la última parte, que ya son las últimas 10 o 12 diapositivas. Ahora nosotros vamos a hacer la función de ingresos de una empresa. Como yo describí anteriormente, el ingreso de una empresa se entiende como la multiplicación del precio por las cantidades producidas. El caso uno que les planteé anteriormente era cuando existe en el mercado del producto competencia perfecta. La competencia perfecta, ¿qué nos dice? Eh, Se construye bajo unos supuestos base, que son que existe no posibilidad de productor o de consumidor de poder influir en los precios. En otras palabras, el precio es algo fijo, que va a ser determinado por acción del mercado. Consecuentemente, el ingreso medio de la empresa va a ser simplemente el ingreso dividido sobre Q, que es P. Y el ingreso marginal es la derivada de esta multiplicación con respecto a Q, que también es P. De esta forma, tanto ingreso marginal como ingreso medio van a ser iguales a este P, que se va a considerar un P fijo de la empresa. Ahora, ¿por qué en competencia perfecta se produce esto? ¿Por qué se produce que el precio sea determinado por otros factores? Es porque se considera que existe perfecta información, perfecta entrada de empresas, de tal manera que las empresas no van a poder tener ningún poder de decisión para poder influir en los precios del mercado. Y un caso 2 que yo propondría sería el mercado de producto en competencia imperfecta, monopolio. En un monopolio, la empresa ¿de qué goza? Goza del poder de poder influir en los precios, de tal manera de que P va a estar en función de Q y esa va a ser la función de ingresos de la empresa. Entonces, como dije anteriormente, el precio, su derivada va a ser un poco más complicada, pero igual va a ser sencillo, ¿no? Si nosotros asumimos que este precio tenga la siguiente forma, que es una forma lineal, donde hay un coeficiente A menos una pendiente B por Q. Entonces, si nosotros hacemos este reemplace aquí, vamos a tener que la función de ingreso de la empresa va a tener esta forma. AQ menos BQ al cuadrado. Si nosotros dividimos esto entre Q para encontrar el ingreso medio de la empresa, vamos a tener que es A menos BQ. Y si nosotros derivamos para hallar el ingreso marginal, vamos a tener que es A menos 2BQ. Y bueno, para el caso del monopolio, esta va a ser la forma que nosotros vamos a tener de analizar gráficamente este suceso. El monopolio va a contar con una demanda, que es la demanda habitual que nosotros conocemos. Pero adicional a eso, el monopolio va a contar con una nueva curva, llamada curva de ingreso marginal, que va a tener una pendiente mayor a la pendiente de la curva de la demanda. De tal forma que a una cantidad producida A, que por ejemplo esté en este punto, eh, va a ser una cantidad subóptima, en el sentido de que no va a poder absorber toda la demanda de los consumidores. ¿Pero por qué se da? Porque el monopolio va a poder gozar de beneficios económicos de producir una cantidad subóptima. En otras palabras, si el precio debería estar por aquí, en este caso, el precio se va a encontrar por acá. Y toda esa diferencia de precios que va a percibir el monopolio y el precio que debería ser el precio del mercado, se va a conocer como explotación monopólica, que es el beneficio adicional que recibe el monopolio por producir producción subóptima. Y la maximización de beneficios de una empresa, ¿cuándo se da? El beneficio de una empresa, beneficio económico nuevamente, es la diferencia entre ingresos y costos. En este costo se considera el costo económico y costo contable. La primera condición de maximización de este pi o beneficios en competencia perfecta, donde esta función tiene esta forma, es que la derivada de este beneficio sea igual a cero. En otras palabras, precio por el costo marginal menos costo marginal va a ser igual a cero. Acá me comí el cero, pero no importa. En otras palabras, pasando el costo marginal al otro lado, vamos a tener que en competencia perfecta, una empresa va a maximizar beneficios cuando el precio de mercado, que este P es fijo, como les mencioné, sea igual al costo marginal. Y en este caso,
¿Qué es lo que se va a producir? Que la empresa perciba beneficios económicos de cero, no beneficio contable. Eso es algo que se tiene que notar, algo que les tiene que quedar bastante claro. Cuando nosotros hacemos en microeconomía esta maximización de beneficios de una empresa, no hablamos de costo contable, sino de costo económico. Porque aquí la empresa puede producir bajo costo económico cero, pero aún así percibir beneficio contable para sus aportadores, ¿no? Sus accionistas. Y la segunda condición de maximización de beneficios es que la segunda derivada del beneficio con respecto a Q sea negativo. En otras palabras, que exista rendimientos marginales decrecientes del factor. Y nosotros vamos a poder ver esta función de oferta de una empresa en competencia perfecta. Como les dije anteriormente, el costo marginal de una empresa va a cortar en sus puntos mínimos al costo variable medio y al costo medio. Y esto que nos relata que a partir de este punto de aquí, donde el costo marginal corta al costo variable medio, va a ser la función de oferta de la empresa. Entonces, la función de oferta de la empresa, tanto en competencia perfecta como en monopolio, va a ser la curva de costo marginal, el tramo de la curva de costo marginal que sea positivo y además que corte a partir del costo variable medio. En otras palabras, este punto de aquí, donde corta el costo variable medio, va a ser conocido como el punto de cierre de la empresa. Porque si la empresa estuviera, por ejemplo, en este punto de aquí, no podría percibir suficientes ingresos para poder cubrir la totalidad de sus costos variables. Es decir, que si la empresa produce, por producir únicamente ya estaría percibiendo beneficio negativo, ¿no? Que es algo que atenta mordazmente contra la racionalidad de la empresa. Si una empresa trabajara percibiendo beneficio negativo, eso sería una crítica pues a la racionalidad económica misma. Y es por eso que es un caso que no existe. Y si en ese caso se pasara del punto de cierre, la empresa tendría que cerrar. Lógicamente, a largo plazo, donde los costos variables van a ser igual a los costos medios, porque no existe el costo fijo, entonces el punto de cierre sería este punto aquí, ¿no? Donde la curva del costo marginal corta con la curva del costo medio. Y ese sería el nuevo punto de cierre para el largo plazo. Acá se resume lo que ya dije anteriormente, del punto de cierre y cuando el costo marginal corta el costo variable medio. Y esto lo planteo en un ejercicio, ¿no? En competencia perfecta existen 100 empresas iguales, donde cada empresa tiene una función de costos determinada de esta forma. Costo de la empresa I, donde I es igual a 100, es igual a la producción elevada al cuadrado I, es decir, de las 100 empresas, más 1. Hallar la oferta individual y la oferta agregada. En el punto óptimo, como mencioné anteriormente, donde la empresa maximiza beneficios, es cuando el precio es igual al costo marginal. Y el costo marginal es simplemente la derivada de esto, ¿no? 2Q sub I igual a P. Esto lo podemos expresar en términos de Q en función de P, que sería Q sub I es igual a P dividido 2. Y la oferta agregada, ¿cuál sería? Simplemente sería el resultado de multiplicar esta oferta individual por la cantidad de empresas que existe, porque las empresas son iguales. Entonces se le multiplica por 100 y nos queda 50p, que expresado en función de oferta indirecta, precio es igual a Q sobre 50. ¿Por qué digo oferta indirecta? Es simplemente terminología. Si nosotros expresamos el precio en función de la cantidad producida, es una oferta indirecta. Y si expresamos la cantidad producida en función del precio, como aquí se llama función de oferta directa. Esto van a tener que tener particular cuidado, ya que no podemos mezclar cantidades con precios. Entonces, si ustedes están multiplicando, están sumando, van a tener que tener bastante atención a eso. Por ejemplo, aquí la función de oferta directa era Q en función de precio, entonces hablamos de cantidades. Y si hablamos de cantidades también de empresas, entonces acá estamos multiplicando cantidad por cantidad. Por eso es que 50p. Sería erróneo decir P igual a 2Q sub I, lo multiplicamos por 100 y precio es igual a 200Q sub I. Eso sería un error. Y por eso es que hay que tener bastante cuidado con esto. Competencia perfecta. Como describí anteriormente, también es el tipo de mercado construido con base en los supuestos de bienes homogéneos, sustitutos perfectos. ¿A qué me refiero con esto? Eh, en competencia perfecta, todos los productores van a vender productos que son homogéneos entre sí, donde no van a tener ninguna diferenciación entre sí.
Este supuesto luego se va a romper en microeconomía 2, porque en microeconomía 2 nosotros tratamos todo lo que es competencia imperfecta. Esto abarca pues monopolio, oligopolio, competencia monopolística, monopolios en función de cantidad, monopolios que operan con función al precio, etcétera, etcétera. Y en estos mercados, ¿qué podemos hablar de diferencia? De que las empresas ya no producen bienes homogéneos. Las empresas producen bienes con una diferenciación. Específicamente en el modelo de competencia monopolística es donde hablamos de que los productores van a tener una diferenciación del producto. Otro supuesto con el que se construye la competencia perfecta es de información perfecta. Es decir, que todos los productores y consumidores cuentan con la misma capacidad informativa. Es decir, que ninguno cuenta con una información extra que le pueda permitir tener un beneficio adicional. Por ejemplo, de proveedores, de situaciones del mercado, todos van a contar con la misma información. Porque si alguien contara con más información, podría hacer uso de la misma para poder percibir beneficios adicionales. Entonces, este supuesto va a negar eso. Adicionalmente, nos va a hablar de libre entrada y salida de empresas. ¿Esto por qué es importante? Porque como mencioné anteriormente, si en competencia perfecta la empresa está operando con beneficio negativo, lo consecuente y racional va a ser que el método de ajuste para volver a un equilibrio donde precio es igual a costo marginal es que salgan empresas del mercado. Por ejemplo, en este caso donde la cantidad de empresas es 100, si las 100 empresas estuvieran percibiendo beneficios negativos debido a las condiciones de mercado, entonces las empresas tendrían que retirarse del mercado. Por ejemplo, si se retiran 10 empresas y las otras 90 empiezan a percibir beneficio cero, entonces ese va a ser el punto óptimo, donde precio igual a costo marginal. Y finalmente precio constante, porque como dije, en competencia perfecta, nosotros asumimos que consumidores y productores son precio aceptantes. Es decir, que el precio depende de otros factores que no sean los agentes en sí. Y la función de beneficios para una empresa en competencia perfecta es la que ya estudiamos, ¿no? Precio por la cantidad producida menos los costes económicos y contables en los que se ha incurrido, siendo la condición de maximización de beneficio el punto donde se iguala precio y costo marginal que depende de Q. En su punto de equilibrio se produce un óptimo de Pareto u óptimo social. Este concepto de óptimo de Pareto u óptimo social es bastante relevante no solo en microeconomía 1, sino en microeconomía 2. Y es el punto donde los agentes económicos no van a tener incentivos de tratar de ganarle a otra gente porque pueden perder. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de dos empresas monopólicas, el óptimo de Pareto u óptimo de Nash, también conocido, va a ser el punto donde las empresas eh, van a arriesgar mucho si desean ganarle a la otra empresa monopólica. De tal manera que en este miedo que van a enfrentar, las empresas van a mantenerse en un status quo, donde no van a tratar de variar ni sus precios ni sus cantidades de producción, porque de hacerlo estarían en un riesgo bastante alto. Ahora, para ya cerrar el tema, ¿cómo afecta cuando nosotros añadimos un agente adicional, que es el agente del Estado? La intervención estatal ha sido bastante criticada desde mucho antes, incluso de los primeros clásicos. Adam Smith ya hablaba de que el Estado podría ser un regulador ineficiente. Sin embargo, esto no es siempre cierto, específicamente en economía abierta. La intervención del Estado y regulación del Estado puede ser bastante importante para poder enfrentar sobre todo las fallas de mercado. La existencia de un monopolio en sí, y ya estudiado desde los clásicos, es una ineficiencia del mercado, producida especialmente por diferencias en las condiciones iniciales de las empresas y también por diferencias en la información, pues la información generalmente es asimétrica, especialmente sobre proveedores. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando el Estado interviene por medio de un precio límite? Digamos que el precio del pan, el Estado percibe que es demasiado alto y el Estado le empieza a decir a los productores que no produzcan ese precio, sino que lo vendan a un precio menor al que ya se encuentra. En este caso, lo que va a hacer el Estado es poner un precio como precio C sub cero, donde va a ser evidentemente menor que el precio P asterisco. Y cuando el Estado pone este precio límite, lo que se va a producir es un exceso de demanda, porque los consumidores van a estar dispuestos a demandar un punto por aquí, mientras que los productores van a estar dispuestos únicamente a vender un punto por aquí.
de tal manera de que el mercado y especialmente los productores no van a poder suplir la demanda excesiva de los consumidores, generándose así todo este triángulo de aquí que se va a conocer como triángulo de pérdida de eficiencia social irrecuperable, que es la parte del excedente que no se va a ir a ninguno de los grupos. Porque, por ejemplo, en C sub 0, todo este trapecio por arriba va a ser excedente del consumidor, mientras que este pequeño triángulo de abajo va a ser el excedente del productor. Y este triángulo que se ha perdido, que antes era excedente consumidor, excedente productor, va a ser la PESI o pérdida de eficiencia social irrecuperable. En otras palabras, en este caso, la intervención estatal sería ineficiente y lo que generaría sería una pérdida social. Ahora, ¿cómo operan los impuestos en este modelo? En este modelo, los impuestos lo que hacen, en este caso, es plasmar un impuesto al productor, porque también podría ser impuesto al consumidor. Sin embargo, al final los resultados van a ser los mismos, así que da igual mandarlo al productor, mandarlo al consumidor, va a dar el mismo resultado. Por ejemplo, si yo pongo, el Estado pone un impuesto, lo que va a hacer es que el costo marginal va a aumentar de la empresa. Así que la curva de costo marginal se va a desplazar hacia la izquierda, representando que la empresa va a buscar precios mayores para poder suplir este impuesto, ¿no? En este punto, el P sub 0 es el precio que originalmente iba a percibir por acción de mercado la empresa y iba a ser el precio que van a pagar los consumidores. Sin embargo, con impuesto, los consumidores van a pagar este precio, un precio más elevado llamado P sub D, mientras que las empresas van a recibir este precio llamado P sub S. ¿Y por qué se produce esto? Porque la empresa no va a desear saldar todo el impuesto únicamente de su parte, sino que va a haber una transmisión del impuesto al otro agente. En ese caso, los consumidores también tendrían que pagar parte del impuesto, ¿no? Para un impuesto T que impone el Estado, toda esta área, todo este rectángulo, vendría a ser la recaudación fiscal que recibe el Estado por la imposición del impuesto T. De tal manera de que van a perder excedentes ambos grupos, ¿no? Va a perder excedente el consumidor, va a perder excedente el productor y el Estado va a ganar tributación y va a haber nuevamente este triángulo que va a ser la pérdida de eficiencia social irrecuperable. Ahora, competencia perfecta en economía abierta. Una economía abierta es aquella donde existe un flujo de importaciones de bienes y servicios reales o financieros. Los bienes transables se comerciarán a un precio internacional determinado por el tipo de cambio, tasas arancelarias, etc. ¿Por qué yo digo bienes y servicios reales o financieros? Porque también no únicamente se van a importar y exportar bienes como papas, etcétera, etcétera, sino que también se van a poder importar y exportar capital financiero, divisas, válgame, para importación de inversión extranjera, ¿no? Y el precio que un país por las importaciones se conoce como precio CIF, que es Cost, Insurance and Freight, que es el precio por menor que va a pagar el que importa para poder recibir el producto del exterior. En otras palabras, y considerando que el precio CIF sea menor que el precio de mercado P, entonces lo que va a generar es esto. En otras palabras, en el mercado local se va a tener que aceptar, porque es competencia perfecta, se va a tener que aceptar el precio de mercado del extranjero, que es el precio CIF. Y en este caso, lo que en economía cerrada uno podría pensar que va a generar un exceso de demanda, aquí no lo va a hacer, porque el exceso de demanda lo va a adquirir las importaciones de los bienes. De tal manera que esta área en rojo, en este gráfico un poco humilde, sería la ganancia de eficiencia social. En otras palabras, aperturar la economía traería un beneficio para consumidores. El excedente del productor es cierto que se ha reducido, sin embargo, es obvio que algunas empresas que antes se dedicaban a producir ahora se van a dedicar a importar. De tal manera de que de por sí abrir la economía va a generar un beneficio social para el mercado en general, al menos en este modelo. Y esto lo plasmamos en un ejercicio ya para terminar. En una economía, la demanda y oferta interna están dadas por las funciones, función de demanda 1600 menos 2P y función de oferta 2P menos 300 dividido 3.
donde el precio CIF es $160 y considerando que el tipo de cambio es igual a 3.4 soles. Hallar el equilibrio en economía cerrada, hallar el equilibrio si la economía se abre y si el gobierno busca proteger la industria nacional e impone un nuevo arancel al producto importado a 12.5%, precio CIF, hallar el nuevo equilibrio. Para el punto A, ¿qué es lo que tenemos que hacer en economía cerrada? Únicamente igualar oferta y demanda, ¿no? Y ese va a ser el punto de equilibrio. Entonces, 1600 menos 2P es igual a 2P menos 300 sobre 3. 5000 es igual a 4P y el precio de mercado va a ser 625. Si nosotros pasamos este precio CIF de $160 al tipo de cambio, vamos a obtener que el precio CIF es de 544. Es menor que el precio local, ¿no? Entonces los importadores van a traer los productos de afuera para poder venderlos a un precio menor y poder ganar. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que vamos a tener que considerar? Precio CIF igual a costo marginal y precio CIF es igual a demanda. Para hallar producción nacional, hallar consumo nacional y hallar la cantidad de importaciones. Entonces, haciendo desigualación, precio CIF 544 es igual al costo marginal, que es 1.5 Q más 100, que nos va a dar una oferta o producción nacional de 296. Y para hallar el consumo nacional igualamos el precio CIF a la demanda. 544 igual a 800 menos un medio Q, dándonos una cantidad demandada de 512. Como se puede ver, la demanda excede por bastante a la oferta. Entonces, esa diferencia entre demanda y oferta va a ser la cantidad de importaciones que va a realizar la economía, siendo 216 la cantidad de importaciones. Sin embargo, si nos dicen que el Estado quiere proteger la industria nacional y ante ello impone un arancel de 12.5%, este arancel a dónde se transmite? Se va a transmitir al precio CIF, de tal manera que ya no va a ser 544, sino que va a ser 544 multiplicado por 1 más el arancel, dándonos un precio CIF de 612. Este precio CIF sigue siendo menor al precio de mercado. Entonces el importador va a seguir prefiriendo importar para poder venderle a un precio menor. Entonces tenemos que hacer de nuevo las mismas igualaciones. Costo marginal igual al precio CIF, que nos daría 341, y para el consumo nacional, precio CIF igual a la demanda, que nos daría 376. Como se puede ver, 376 menos 341 es mucho menor que la diferencia que había anteriormente. Entonces el Estado sí estaría cumpliendo con proteger la industria nacional, generando que el excedente del productor incremente, ¿no? Algo que notar es que si el Estado interpusiera un arancel tan grande que igualara al precio original de la economía, entonces lo que sucedería sería que se volvería a una economía cerrada. Y acá existen otros mecanismos por el cual el Estado puede intervenir para proteger la industria nacional. Por ejemplo, otro que también viene en evaluaciones, sin embargo, que yo no he considerado aquí por temas gráficos, es la cuota de importación, que es que si tú importas 100 unidades de producto, el Estado te puede restringir a que nada más importe 50, es decir, una cuota de importación del 50%. En ese caso, ¿qué es lo que va a suceder? Que se va a generar una falsa demanda o una demanda aparte, ¿no? Donde se va a generar otra curva que represente la demanda que va a sobrar después de las importaciones que se van a realizar. Entonces la demanda se va a contraer y ese va a ser el mecanismo por el que se resuelve. Y bueno, con eso se acabaría la clase. Lo que he tratado de presentar es ejercicios y un poco de parte teórica de lo que vendría a ser en microeconomía 1. Ya en microeconomía 2 ustedes van a ver todo lo que es competencia imperfecta, porque como han visto en este curso de microeconomía 1 únicamente se ha tocado la competencia perfecta, donde precio es igual a costo marginal. Sin embargo, en microeconomía 2 surgen temas más interesantes, porque no existe un único tipo de monopolio. Así van ustedes a hacer análisis de Cournot, análisis de Bertrand, análisis de Edgeworth, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Para qué decirles? Y yo les sugiero revisar los links que envié al chat de la reunión, porque en esos links se van a encontrar todos los materiales que van a necesitar para ambos ciclos. Y bueno, agradecerles y pedirles que sigan a la página de Mundo Social para poder seguir con este proyecto que se ha iniciado recientemente. Y eso sería todo. Muchas gracias. Ok, Álvaro, muchas gracias por la clase. Y bien, chicos, con esto damos por finalizado la clase de microeconomía, tanto la sesión 1 como la sesión 2.
Espero que les haya sido de su agrado, al igual que puedan seguir, como mencionó Álvaro, la página, las redes sociales de Mundo Social, ya que a futuro buscamos ser una organización mucho más grande para poder brindar más ayuda a chicos que están iniciando la carrera o a profesionales que ya tengan un poco más de conocimiento. Y bien chicos, con esto damos por finalizado la clase, muchas gracias, así que nos vemos en otra oportunidad.